Bueno, vamos a continuar con la parte 2 final del tema sobre el protocolo SIP, que es un protocolo de iniciación de sesión, que es un protocolo como muestra la figura de solicitud y respuesta. Continuamos con el contenido del tema. En la primera parte vimos cuál era el concepto del protocolo SIP, cuál era la estructura del protocolo SIP. Hablamos también de las señales o mensajes usadas en SIP. Y ahora, en esta parte del tema, vamos a ver los tipos de redes que se usan en SIP y cómo se usan estas señales o mensajes del punto anterior. Después vamos a tocar el punto del establecimiento de una llamada SIP, luego la interconexión de redes SIP con otro tipo de redes, como PSTN, como H323, y como siempre va a haber un resumen del tema. Entonces vamos a desarrollar el punto de los tipos de redes que se usan en SIP. Antes de hablar del punto, vamos a recordar unos conceptos del protocolo SIP. Un cliente en el protocolo SIP es también conocido como User Client Agent, ¿no? Un agente de cliente de usuario. Es un programa de aplicación que envía solicitudes SIP. Y un servidor es una entidad que responde a tales solicitudes. Visto de esta manera, SIP es un protocolo cliente-servidor. Siempre tiene que haber un cliente que envía la solicitud de SIP y siempre va a haber un servidor que responde a esas solicitudes. Y tenemos una red de servidores de SIP que funcionan operando como SIP proxy o como SIP de redirección. Hay otro tipo también de servidores, como el servidor de localización. Entonces, con estos conceptos en la mente y las señales que desarrollamos en la primera parte del tema, vamos a ver las redes que trabajan bajo el protocolo SIP. En este caso, bajo operación proxy, porque en la figura hay un servidor proxy. La figura muestra un abonado llamante y un abonado llamado. Obviamente, aquí hay una computadora y aquí hay otra computadora. Hay un servidor proxy y un servidor de localización. La figura tiene una serie de números, 1, 2, 3. A través de estos números vamos a seguir el establecimiento de una llamada entre el abonado llamante y el abonado llamado. En la parte de abajo está el desarrollo de lo que está aquí en números. Por ejemplo, en este caso, el abonado llamante es darolman.upb.es, que está llamando a una persona que tiene una dirección que es de roldan@gmail.com. Y entonces se envían esta serie de señales hasta alcanzar la comunicación. Entonces empecemos con el número 1. El abonado llamante escribió esta dirección o escribió un número telefónico en un sofón en su computadora. Hay un sofón y marca un número en forma tradicional, pero eso va a ser transformado en lo que vamos a ver en este momento. Entonces, lo primero es que, como vimos en la primera parte del video, hay una señal invite, que significa que si quiere realizar una comunicación. Entonces, el llamante envía un invite al servidor proxy. Recuerden que todas estas señales son señales digitales, ceros y unos, ¿no? Entonces envía la señal invite. Esa señal invite va a llegar al servidor proxy. Y en el servidor proxy, él va a consultar, cuando le llegue esta señal al servidor proxy, él sabe que se quiere establecer una llamada, ¿no? Pero él necesita averiguar dónde está el abonado que está siendo llamado. Entonces, el servidor proxy solicita una consulta sobre la dirección de destino.
comprueba su base de datos para verificar que el usuario está registrado y las posibles localizaciones del mismo. Entonces, el servidor proxy le contacta a un servidor de localización que tiene todas aquellas localizaciones que el abonado llamado registró en el sistema, y de esas, bueno, se las envía se las envía al servidor proxy. Le envía una localización o varias localizaciones. Depende de lo que haya en la base de datos. Entonces, con el número 3, fíjese que dice localización precisa. El servidor proxy obtiene una localización más exacta. Con esa localización, entonces el servidor proxy sabe hacia dónde tiene que redirigir la comunicación y manda una señal invite al abonado llamado, o a todas las localizaciones, o se la envía unas horas o a todas las localizaciones. Eso fue lo que vimos en la primera parte del tema, que se llama forking, que una persona pueda darle al sistema varias localizaciones y en función de esas localizaciones pues va a ser, para la redundancia, ubicado. Entonces el abonado llamado recibe la señal invite, el aparato del abonado llamado. Entonces, con 5, el abonado llamado manda la señal success. La palabra success traducida al español significa éxito. Eso significa que el abonado llamado fue alcanzado. Con 5, el servidor proxy recibe esa señal de success y hay una señal 6 que otra vez success, que no está en la figura, y el servidor proxy le manda entonces al abonado llamado la señal de ASK, que es aceptación. Entonces, el servidor proxy con esta señal le está diciendo que el abonado llamado fue alcanzado y que está aceptando la llamada. Entonces el abonado llamado recibe 7. Entonces, cuando el abonado llamado acepta, el abonado llamante acepta la llamada, entonces el proxy le manda la señal de aceptación al abonado llamado y se establece la comunicación. Esta es la nueva forma en que se realizan las comunicaciones en la actualidad. Fíjense de que lo que hay es un PC aquí, hay un servidor proxy y un servidor de localización. Este servidor de localización se comporta igual que las bases de datos que tienen la ubicación de un abonado en telecomunicaciones móviles. Como ustedes deben saber, en telecomunicaciones móviles hay una base de datos que saben dónde está usted. Y por eso usted siempre es alcanzado. Bueno, aquí se está haciendo lo mismo, pero el servidor se llama servidor de localización. En la figura que está en la parte de abajo, se muestra lo que está aquí desarrollado en números. El abonado darolman@upb.es ya quiere hacer una comunicación con el abonado deroldan@conmail.com. Entonces le mando una señal invite. Esta señal invite llega al servidor proxy y el servidor proxy se le envía al abonado llamado. Y entonces empiezan a desarrollarse todas las señales. Fíjense que está mostrada aquí. Fíjense, sucede significa que el abonado llamado de Roldan, el abonado aceptó la llamada, el servidor proxy le envía esa señal de éxito, o sea que aceptó la llamada al abonado llamante. ASK devuelve la señal de conformación al servidor proxy, el servidor proxy manda la señal de conformación al abonado llamado y se establece la llamada. ¿Cómo sabemos que está establecida la llamada? Porque aparece el protocolo RTP, visto cuando vimos todos los protocolos. Acuérdense que el protocolo RTP es un protocolo de
significa Real Time protocolo de tiempo real, que se usa cuando hay una comunicación de audio o de video. Dura un cierto tiempo hablando y finalmente la llamada es liberada con las señales de adiós, el abonado llamado. En este caso es el que finaliza la llamada, le termina la llamada con la señal bye, la recibe el proxy se la envía al abonado llamante, entonces el abonado llamante con la señal success libera la comunicación y el servidor proxy se le envía al abonado llamado diciendo que la comunicación ha finalizado. Esta es la nueva manera de hacer las comunicaciones en el mundo actual. No hay centrales, sino sencillamente servidores y las computadoras. Esto podría ser también unos teléfonos móviles. Y hay una serie de señales y cada señal tiene su significado. Entonces, esta es una comunicación de servidores bajo la operación proxy. Aquí tenemos otro ejemplo de una comunicación con el servidor proxy. Aquí sí vemos la computadora del abonado llamante y aquí la computadora del abonado llamado. Y aquí se encuentra el servidor proxy. Fíjense, aquí hay un servidor proxy, no aparece el servidor de localización. Indudablemente que el servidor de localización, no, aunque no esté en la figura, él está presente. Pero miren cómo funciona esto. Al servidor proxy se le ha cargado un servicio que se llama Follow Me. Aquí está, que traducido al español quiere decir sígueme, follow me. Esto significa que él sabe en dónde se encuentra el abonado llamado, ¿no? Entonces, fíjense, el abonado que está generando la comunicación se llama caller@word.com. Esto traducido en español quiere decir abonado llamante que está llamando desde su trabajo, porque Word significa trabajo. Esta es una dirección de un abonado que está en su trabajo. Y está llamando a un señor llamado Collins a su trabajo también, porque él lo que escribió en la computadora fue collins@word.com. Repito, la palabra Word significa trabajo. Caller significa llamante y Collins es el apellido de la persona que está haciendo llamada. Entonces, caller@word.com escribe collins@word.com y eso llega al proxy. Pero cuando esta señal llega al servidor, el servidor como tiene el software de un servicio llamado Follow Me, sígueme, sabe que el abonado no se encuentra, el abonado Collins no se encuentra en su trabajo, sino se encuentra en su hogar y entonces redirige la llamada hacia la computadora del hogar, porque ahora dice collins@home.net. Home significa hogar. Entonces, fíjense de que el abonado Collins registró en el sistema dos direcciones, la de su trabajo, collins@word.com y a collins@home.net. Entonces, como este servidor sabe que el abonado tiene el servicio Sígueme, entonces no dirige la llamada hacia el trabajo de Collins, sino hacia su hogar. Entonces, llega la señal de llamada al hogar y entonces la computadora responde que acepta la llamada, llega al servidor proxy, el servidor proxy le dice al abonado Caller que la llamada ha sido establecida, pero Caller cuando empiece a hablar con Collins se va a dar cuenta que no está en su trabajo, sino está en su hogar. Esta es otra funcionalidad que se puede hacer bajo el sistema así. En este ejemplo, un servidor proxy recibe una solicitud de un cliente y entonces decide cuál servidor debe dirigir la llamada. La respuesta viajará por el mismo paso en que se realizó la solicitud, como muestra la figura. El servidor proxy actúa como un servidor y como cliente, ya que hace solicitudes, pero también las recibe. Esto es importante tenerlo claro, que este servidor actúa como servidor y como cliente, porque él hace solicitudes, pero también las recibe. El servidor en el ejemplo
debe saber que el usuario Collins, que él ha llamado, no está en el trabajo, sino en el hogar. Para realizar esto, el servidor proxy debe tener el servicio de Seeker Follow Me. No solamente el servidor, sino que el abonado caller, el que está llamando, debe haber adquirido ese servicio. Pues si se lo están dando, es porque él lo adquirió y debe estar pagando una cierta tarifa por el medio. Entonces, este es un ejemplo de redirección de una comunicación. Porque un servidor de localización le dijo dónde estaba el abonado, le dice, él está movido temporalmente a su hogar, no está en el trabajo. Por eso es que le dice, mira, el abonado no está en su trabajo, está en el hogar. Lo sé por la dirección que está aquí, colin@hogar.net. Entonces le manda, está en el hogar, el abonado llamante acepta, se lo dice al servidor de redirección y entonces empieza una comunicación entre la computadora del abonado llamante con el abonado llamado, alcanzan a Colin en el hogar y él acepta la comunicación y empieza la comunicación. En este caso, el servidor tiene el servicio de Follow Me. Entonces, fíjense cómo se establecen las llamadas en la actualidad. Vamos ahora al establecimiento de una llamada SIP, aunque ya hemos visto eso en el punto de tipo de redes que usan SIP, ya hemos visto cómo se establece una comunicación. Pero quiero puntualizar más el establecimiento de una llamada SIP. Y desde la perspectiva de dos suscriptores que están en un mismo dominio. Mismo dominio, fíjense, dominio SIP, significa que los abonados pertenecen a una misma empresa, ¿no? O están en una misma área, pero vamos a asumir que están en una misma empresa. Entonces, el abonado llamante es User Agent A y el abonado llamado User Agent B, o sea, agente de usuario A, agente de usuario B. Y aquí está su dirección. agent_a@domain.com, agent_b@domain.com. Entonces, este señor que está aquí quiere hacer una comunicación. Entonces le escribe agent_a@domain.com o marca con un sofón el número del tradicional. En cualquier de los casos, eso va a ser traducido. Entonces, eso es lo que manda. Con el número 1 manda un invite, una señal invite al servidor proxy. Cuando esta señal llega al servidor proxy, el servidor proxy va a un servidor de localización para ubicar dónde se encuentra el abonado B. Hay un solo servidor de localización porque los dos abonados están en el mismo dominio. Entonces, este servidor de localización tiene la ubicación de todos los abonados que están en este dominio. Entonces, le preguntan al servidor de localización dónde está el abonado y esa información con el número 3 se la envían al servidor proxy. Cuando el servidor proxy le llega la información, tiene que ir a un servidor DNS a preguntar, a pedir una dirección IP, porque todo esto se mueve con la dirección IP. Se va al DNS Server, Domain Name System, Server, servidor de nombre de dominio. Esto es lo que quiere decir DNS, Domain Name Server, servidor de nombre de dominio, y le pide una dirección IP y él se la entrega. Entonces, con esa dirección IP, el servidor proxy ahora va a buscar al abonado B y va con la señal 5. Cuando la señal le llega al abonado B, él acepta y se lo dice al servidor proxy. El servidor proxy le dice al abonado A que la comunicación es exitosa y la comunicación se establece por aquí. Es lo mismo que hemos visto en las figuras anteriores, pero de otra perspectiva.
pero en este caso los dos abonados están en el mismo dominio. Si no están en el mismo dominio, tiene que haber dos servidores de localización, que es lo que vamos a mostrar en esta figura. Ahora tenemos un abonado que es el user agent A, que está en el dominio A, y otro abonado, el user agent B, que está en el dominio B. Fíjense que aquí hay dos dominios, que están representados por un círculo de color gris. Todos estos equipos están en el dominio A y todos estos equipos están en el dominio B. Esto puede ser que este abonado está llamando a un abonado de otra empresa. Usted adquirió su servicio con la empresa que tiene el dominio A, y este joven, esta persona que está aquí, adquirió el servicio con otra empresa que está en el dominio B. Entonces, esta persona está llamando a este abonado, pero no tiene la menor idea de dónde está. Porque esto es las telecomunicaciones actuales. Y usted se puede mover con tranquilidad en el sistema y hay que tratar de ubicarlo. Entonces, pero para ubicarlo, este abonado tiene que haberle dicho a su servidor, tiene que haberle dicho al sistema que tiene varias localizaciones y esas localizaciones están en el servidor de localización del dominio B. Porque si observa la figura, ahora hay un servidor de localización para los abonados que están en el dominio A y un servidor de localización para los abonados que están en el dominio B. Entonces empieza la comunicación, envía el teléfono o la computadora aquí una señal invite 1 a Proxy. Proxy va al servidor de dominio buscando una dirección IP. Cuando la tiene, entonces enruta la llamada al servidor Proxy B. El servidor Proxy B, cuando le llega la señal 3, sabe que hay una llamada para este abonado, y va al servidor de localización del dominio B a preguntar dónde está el abonado. Pregunta dónde está el abonado y el servidor de localización le envía esa información al servidor Proxy. El servidor Proxy sabe dónde está el abonado, pero necesita una dirección IP y va a buscarla en el dominio, en el servidor DNS del dominio B. Cuando le llega la dirección IP al servidor Proxy, él se comunica con el abonado B. Oye, hay una llamada para ti, la acepta con el número 8 y con el número 9 el servidor Proxy le informa al servidor Proxy del dominio A de que la llamada fue aceptada y eso es informado al abonado a través de la señal 10 y con 11 se establece la comunicación. Esta es otra perspectiva de cómo se están estableciendo las comunicaciones en la actualidad. Una serie de señales. Fíjense, si se dan cuenta que hay señales de hacia adelante y señales hacia atrás. Peticiones y respuestas, peticiones y respuestas, peticiones y respuestas. Bueno, esta es la conexión entre dos suscriptores de diferentes dominios. Vamos a seguir con el establecimiento de las llamadas con esta figura, que es básicamente lo que hemos visto anteriormente, pero es para reforzar los conceptos. Ahora tenemos un teléfono, que por supuesto debe ser un teléfono SIP, llamante y un teléfono SIP llamado. Por supuesto que hay un abonado y aquí hay un abonado. Ven aquí, este abonado se llama John Smith y el abonado llamante se llama John Smith y el abonado llamado James Doyle. Tiene su número tradicional y una dirección IP. Aquí está el número tradicional, aquí la dirección IP. Aquí el abonado llamado tiene su número tradicional y su dirección IP. Y el servidor Proxy tiene una dirección IP. Y se va a establecer una comunicación entre el abonado llamante y el abonado llamado. En el flujo de mensajes de la figura se presenta una simple llamada de dominio, de modo que solo
hay un process que participa y no requiere la búsqueda de DNS para esta llamada. La figura es una comunicación muy básica. John Smith, que es el abonado llamante, tiene un número de teléfono tradicional y la dirección IP de su agente de usuario es 192.168.16.105, que es el que se encuentra aquí. El otro suscriptor, que es Jane Doe, que es una dama, un número de teléfono tradicional y una dirección IP. Entonces, fíjense, el abonado, cuando marca el número y es traducido, se envía la señal invite, que quiere decir se quiere establecer una llamada. Cuando esa señal llega al servidor proxy, él repite la señal invite al teléfono llamado para decirle que hay una comunicación. Y fíjense cómo responde el abonado llamado con una señal. El abonado no responde, el sistema, el equipo, responde con una señal 100, que la vimos en la primera parte del video, que significa traye. Traye significa bueno, que la señal está avanzando, la comunicación está avanzando. Esa señal llega al servidor proxy, el servidor proxy se la repite al abonado llamante. Entonces, trata. La señal traye significa tratando. Y después manda la señal ringing. Esto significa que el teléfono del abonado llamado está replicando. Esa señal llega al servidor proxy y él se la repite a este abonado y dice, oye, si el teléfono está replicando porque está aceptando la llamada. Entonces, después, cuando le llega esta señal, le ringing al abonado A, sabe que el teléfono está replicando. Después viene la señal de aceptación. Él acepta la llamada, esta señal le llega al proxy, se la repite al abonado llamado y se establece la comunicación que está representada aquí por esta línea de color azul. Se mantiene la comunicación, dura el tiempo que corresponda y finalmente la comunicación es liberada. En este caso, quien libera la comunicación es el abonado llamante o abonado A. Y llega la señal de adiós, o sea, liberando la comunicación y el proxy se la repite al teléfono llamado y termina de liberar la llamada. Fíjense que cuando nosotros hacemos una comunicación y nos despedimos, olvidamos que el sistema todavía tiene que mandar unas señales para liberar la comunicación, porque si no la comunicación se queda ahí conectada si usted no libera la comunicación. Aquí hay entonces una serie de señales antes de establecer la llamada y unas señales después de establecer la llamada. Ese es el establecimiento básico de una llamada así. Aquí otra vez está una aclaración con respecto a la figura, con un mensaje invite, el cual se utiliza desde el abonado que llama al llamado. Este mensaje invita al abonado llamado a participar en una sesión, por ejemplo, una llamada. Un cierto número de respuestas al mensaje invite podrían existir antes que el abonado llamado acepte la llamada. Por ejemplo, el abonado que llama podría ser informado que la llamada ha sido puesta en cola y que el abonado llamado está siendo alertado de que tiene una llamada, que es lo que trata también de decir esta señal flagging. Puede ser que este señor está llamando a este abonado y este señor está ocupado, entonces te pone la llamada en cola. Eso es posible hacerlo. Por eso es que la señal se llama traye, estoy tratando. Ahora, si está libre, se establece la comunicación como está la figura. Vean todas las posibilidades que hay en las telecomunicaciones actuales. Todo lo que hemos visto, vamos a disgregarlo, o sea, dividirlo en una serie de transacciones, que es como se realizan las comunicaciones en el mundo SIP. Otra vez tenemos un teléfono SIP y se va a establecer una comunicación, un teléfono SIP de un abonado A, abonado llamante, y un teléfono SIP de un abonado B, de abonado llamado. Y hay un servidor SIP en el medio. Vamos a analizar
vamos a dividir todas estas señales que hemos visto en transacciones, ¿no? Entonces, el registro de la llamada, que se hace anterior a cualquier comunicación, el establecimiento de la sesión, el establecimiento de la llamada, que si estamos usando este protocolo, si la llamada no se puede establecer o la llamada está ocupada, lo correcto es que manden señales de audio. Mire, en este momento toda la línea está ocupada, llame después, por ejemplo, ¿no? Tratando de evitar estas señales que a veces algunas señales que no se entienden. O sea, manda señales audibles. Entonces, debido a que CDP es un protocolo de descripción, los mensajes CDP se pueden transportar mediante distintos protocolos con ZIP o protocolos como HTTP. Al igual que el SIP, el SDP utiliza codificación de texto. Un mensaje de SDP se compone de una serie de líneas denominadas campos, donde los nombres son abreviados por una sola letra y esta en un orden requerido para simplificar el análisis. Se creó una serie de letras en una serie de líneas y eso traducido a señales digitales. Acabamos de ver el protocolo SDP. Y finalmente, el punto 4, sí reusa protocolos existentes para aplicaciones web, tales como email y web browsing, lo que implica que la interrelación o el intertrabajo, interworking, lo que dice aquí, será simple y la transición hacia el mundo sí será suave. Suave es poco a poco, poco a poco. Pues esto también tiene un efecto económico. Si usted tiene un sistema H323 y lo quiere sustituir por un sistema ZIP, eso tiene una referencia económica, Desmontar un sistema H323 y sustituirlo por uno ZIP tiene un efecto económico. Ok, vamos a ver un ejemplo, un servicio ZIP. Fíjense, pero una figura interesante que con las telecomunicaciones actuales no se puede hacer. Fíjense, esto es una comunicación directa entre dos teléfonos. Ya ustedes saben que deben haber unos servidores en el medio. Pero fíjense, se envía la señal inbound porque se quiere hacer una comunicación con este abonado. Pero resulta que este abonado está ocupado o está apagado. Entonces le envían hacia atrás una señal que dice busy try at 4 p.m. Esto quiere decir ocupado. Trate a las 4 de la tarde. O sea, le están diciendo, mira, este abonado lo vas a poder alcanzar, te vas a poder comunicar con él desde las 4 de la tarde. Entonces, cuando llega esta señal a esta computadora, la aceptan. Aceptación. Y a las 4 de la tarde, fíjense que hay un relojito aquí, otra vez este abonado intenta hacer la comunicación y ahora el teléfono que está aquí, o la computadora que está aquí, si repica, le está tomando la señal ringing, ¿no? Entonces manda la señal OK, esta la acepta y empieza la conversación. Y después de la conversación, bueno, se mandan las señales para liberar la misma. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que una llamada dirigida a un usuario que en un cierto momento no está disponible, como este que está aquí. Obviamente, la respuesta sí indicará que el usuario no está disponible. La respuesta puede indicar que el usuario espera estar disponible otra vez en un tiempo específico, como las 4 de la tarde. En este caso, el terminal llamante ejecuta dos acciones. O sea, este que está aquí, el llamante. Primero, el terminal podría decirle al abonado que llama que el usuario llamado espera estar disponible a las 4 de la tarde. Segundo, a las 4 de la tarde, el terminal podría preguntar al abonado que llama si quiere hacer la llamada otra vez y si es así, automáticamente se establece la llamada. Y quiere decir que a las 4 de la tarde, este señor que está aquí sabe de que fue llamado por este señor y a las 4 de la tarde le manda una señal, mira, ¿tú quieres hablar conmigo? Si la acepta, pues se establece la llamada. Son servicios que en la actualidad no hay. Ya saben de que es posible a través del servicio SIP. Interconexión de redes y con otro tipo de redes.
Este es otro punto interesante porque cuando se empieza a instalar un sistema así, se va a encontrar que hay sistemas H323 instalados, hay computación de circuito instalada, y entonces este nuevo sistema sí tiene que poderse interconectar con los otros tipos de redes. Entonces, interconexión de una red sí con otras redes. Obviamente, la red basada en sí no es la única red existente. Las redes de conmutación de circuitos continuarán por mucho tiempo. Aunque las redes sí son el futuro de la voz sobre IP, también hay otras redes de voz sobre IP como H323. A continuación se presenta la interconexión con la red H323 y la PSTN, la cual está basada en la conmutación de circuitos. Fíjense, esta figura es interesante. Vamos a desglosarla. Aquí tenemos una central de telefonía fija PSTN, de conmutación de circuitos. Fíjense, lo sé que conmutación de circuitos es un teléfono tradicional. ¿Y qué tenemos? Aquí, aquí y aquí. Una red de paquete que trabaja bajo el protocolo SIP. Tenemos una computadora donde hay una persona que es el manager, el gerente, @voz.com, un servidor proxy, y si yo tengo aquí una red PSTN y aquí tengo una red SIP de paquete, tengo que tener un gateway. Acuérdense que un gateway es una pasarela que interconecta dos mundos de telecomunicaciones diferentes. En este caso, va a interconectar el mundo SIP con el mundo de conmutación de circuitos. Indudablemente, aquí se va a usar una señalización que no es la de SIP, porque un sistema de conmutación de circuitos no acepta señales SIP. Él acepta un sistema de señalización número 7 muy instalado a nivel mundial. Es tan instalado a nivel mundial que ha sido simulado en el mundo de paquetes. O sea, en el mundo de paquetes ya existe la señalización número 7, pero en este caso no está simulada, sino estamos usando la señalización tradicional. Entonces, fíjense, este abonado quiere llamar a un abonado de la conmutación de circuito. Entonces, indudablemente que necesitamos un gateway de señalización aquí. Entonces, el manager, el gerente, su aparato envía la señal invite, el servidor proxy la acepta y le manda una señal. La señal, si entra allí, la señal está en avance. O sea, se está tratando de hacer. Entonces, el servidor proxy le manda al gateway, a la pasarela, la señal invite. Y esta le responde con una señal si entra allí. Pero hacia adelante no se pueden usar estas señales. Se usan la de señalización número 7, que son unas señales que sus siglas son IAN, ASM, ANM, Initial Address Message, significa esto, mensaje de inicio de la comunicación. Entonces, aquí hay otra gran cantidad de señales. Lo que pasa es que no están marcadas aquí, solamente se marcan las básicas. Cuando a usted le llega el número de este señor que está aquí, porque esto está en el mundo del circuito, aquí esto se maneja con números, entonces él va a la central PSTN, tratan de ubicar al abonado, y cuando el abonado contacta, porque fíjense que el abonado está aquí, el microteléfono está levantado, manda esta señal hacia atrás, a SM, acepta la llamada. Cuando llega al gateway, entonces volvemos otra vez al mundo de SIP. Entonces manda aquí la señal 183, sesión en progreso, o sea que la comunicación avanza. Le llega al proxy, el proxy le envía esa señal a la computadora, sesión en progreso, y aquí se pueden presentar dos situaciones. Una comunicación en una sola vía, one way, lo que quiere decir aquí, o sea que esto normalmente no se usa, pero podría darse, o una comunicación en dos vías, que es la normal que usamos. En todo caso, si es una vía, dos vías, hay otras señales. Fíjense, si es una vía significa que este abonado va a hablar con este y este no le puede contestar, pero eso no se usa en la actualidad, o se usa muy poco. Se usa muy poco.
Podría ser una comunicación en el mundo militar donde sea una orden y tienen que ser aceptadas. Lo cierto es que la comunicación se establece en una vía o en dos vías y, la señal avanza y después que dejen de hablar, pues se liberan. Lo interesante de la figura es que un sistema de paquete bajo el protocolo SIP puede ser conectado a un mundo de conmutación de circuitos utilizando un gateway de señalización que acepta por un lado el protocolo SIP y por otro el protocolo de señalización número 7. Esto es la realidad de lo que está sucediendo en las telecomunicaciones. Tenemos también la interconexión de un sistema que trabaja con SIP con otro sistema que trabaja con H323. Fíjense, aquí hay una pasarela, un gateway, que permite la conexión de un sistema que trabaja que trabaja con H323 y con otro sistema que trabaja en SIP. Aquí tienen un cliente SIP y un servidor SIP. Aquí tienen un gatekeeper, es el nombre que se le da a los servidores en H323, y a los terminales se le da el nombre de endpoint, o sea, punto final. Entonces, es posible conectar un sistema H323 con un sistema SIP mediante una pasarela que traduzca esta señalización. Eso es lo que muestra la figura. Finalmente llegamos al resumen del tema que hemos mostrado, que hemos presentado el concepto de protocolo de señalización SIP de mayor instalación actualmente. La estructura de una red SIP está constituida por user agent y servidores. Las señales que se transmiten en una conexión de una llamada SIP, eso lo hemos tratado con amplitud. La nueva señalización en el mundo de las telecomunicaciones actuales. El tipo de redes que utilizan SIP. El establecimiento de una llamada SIP, eso lo desarrollamos. Y hemos concluido la segunda parte del tema referente al protocolo SIP. Que todos estén bien. Hasta otra oportunidad.